Hola, muy buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien desde donde se encuentren, que hoy estemos dispuestos a aprender con nuestra segunda parte de patologías encefálicas, en braquicefálicos, con el doctor Fernando, eh, que nos acompañó la semana pasada y que hoy nos está acompañando. De verdad que muy agradecidos con la sesión de la clase pasada y estamos muy agradecidos porque nos acompañes el día de hoy, Doc. Estamos muy dispuestos a aprender hoy y quedamos pues en tus manos. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Buenas noches para todos. Vamos a continuar con la segunda parte de patologías encefálicas de los braquicefálicos y vamos a abordar dos de las patologías frecuentes que se ven en este tipo de animales. La primera es la hidrocefalia. Si ustedes recuerdan lo que hablamos en la charla pasada, la distensión de los ventrículos laterales y de todo el sistema ventricular en general es un rasgo inherente a los braquicéfalos, no exclusivo de los braquicéfalos, pero muy característico de los braquicéfalos. Esa disposición del cráneo, esa airorrinquia, es decir, la flexura del hueso efeno-occipital provocada por la osificación temprana del vasio occipital y del vasio efenoides, determinaba que todo lo que es la cara y el cráneo se desplazara hacia arriba y hacia atrás, dificultando el flujo de líquido cefalorraquídeo que se hace turbulento. De esta manera, la distensión de los ventrículos laterales, como decíamos antes, es un rasgo característico, aunque no patognomónico, de los braquicefálicos. Aquí tenemos un recordatorio de lo que es el sistema ventricular. Este es un cerebro, un esquema de un cerebro en un corte sagital, en donde se observan los ventrículos laterales, que son pares, uno de cada lado, que en el plano medio, por medio del agujero de Monro, se drenan en el tercer ventrículo, que es una formación en forma de anillo alrededor del tálamo. Este tercer ventrículo continúa caudalmente a través del acueducto mesencefálico, que como su nombre lo indica está situado en el mesencéfalo, sigue discurriendo caudalmente hasta que se forma un ensanchamiento en el cuarto ventrículo, que está localizado en el puente y en la médula oblonga. En este cuarto ventrículo tiene dos recesos laterales, en donde el líquido drena hacia el espacio subaracnoideo, pero gran parte también continúa a lo largo del canal central de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos y en parte es producido por una secreción activa, en donde tiene mucho que ver la anhidrasa carbónica, y recuerden este dato porque es importante para el tratamiento, pero también por un ultrafiltrado plasmático, y esta doble formación, o este doble mecanismo de formación, determina que el líquido cefalorraquídeo no sea exactamente igual al plasma. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo que se forma en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo a nivel de los plexos coroideos, discurre desde rostral hacia caudal en forma por presiones de pulso, por la presión activa de su formación, y eso es lo que le da la dirección de circulación de rostral hacia caudal. Este líquido cefalorraquídeo dijimos que en parte drena al espacio subaracnoideo y en parte discurre por el canal central de la médula espinal. En el espacio subaracnoideo, este líquido va a situarse en las vellosidades aracnoideas, y en esas vellosidades aracnoideas
va a drenar al seno, a los senos venosos de la dura madre, ¿sí? Estas células aracnoideas, estas células endoteliales, tienen un mecanismo semejante a una válvula, de manera que si el líquido cefalorraquídeo se acumula en el interior del cerebro y por lo tanto al espacio subaracnoideo, es capaz de salir por estas vellosidades aracnoideas hacia el seno venoso longitudinal dorsal, pero la dirección inversa, es decir, desde el sistema venoso hacia el espacio subaracnoideo, es imposible porque la punta de estas vellosidades actúa como si fuera una válvula, tiene como una tapita que cuando hay presión venosa excesiva se cierra y eso evita el pasaje de líquido o de sangre al espacio subaracnoideo. ¿Comprenden esta función valvular? Y esta es una de las formas de mandar líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo y al sistema venoso que tienen estas vellosidades aracnoideas en forma fisiológica. Entonces, habiendo descrito muy someramente y muy rápidamente cómo se forma y cómo discurre el líquido cefalorraquídeo, diremos que la hidrocefalia se describe como una distensión activa de todo el sistema ventricular cerebral, y esto es resultante de un movimiento inadecuado del líquido cefalorraquídeo desde donde se produce en el interior de los ventrículos hacia su sitio de absorción. Esta es una descripción o una definición clásica. A mí me gusta más esta otra, que dice que la hidrocefalia es un agrandamiento del sistema ventricular como resultado de una producción incrementada de líquido cefalorraquídeo, como sucede, por ejemplo, en algunas neoplasias de los plexos coroideos, por un drenaje inadecuado de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, una obstrucción a nivel del interior del sistema ventricular, una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo por una masa que obstruye desde afuera esos canales de circulación, o una reducción del volumen del parénquima cerebral, ¿sí? Esto también puede llevar a un agrandamiento del sistema ventricular. Entonces, esos mecanismos son los que determinan que el sistema ventricular sea grande. Ahora bien, vimos que la hidrocefalia, y volvemos un poco a la diapositiva anterior, se describía como el agrandamiento del sistema ventricular por cualquiera de estos mecanismos. Bien, hay una clasificación de la hidrocefalia, y la que uno piensa automáticamente es la hidrocefalia hipertensiva, es decir, la que cursa con aumento de presión intracraneana, ¿sí? Y esta hidrocefalia hipertensiva puede ser comunicante o no comunicante. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una hidrocefalia es comunicante o no comunicante? Decimos que es comunicante cuando está libre la circulación de líquido cefalorraquídeo en las aberturas laterales del cuarto ventrículo. Y decimos que es no comunicante cuando las aberturas laterales del cuarto ventrículo están obstruidas, por ejemplo, por un tumor. Entonces, si este líquido cefalorraquídeo tiene libre comunicación con el espacio subaracnoideo a través de las aberturas laterales del cuarto ventrículo, diremos que es una hidrocefalia comunicante. Si esa circulación a través de las aberturas laterales está dificultada por cualquier tipo de obstrucción, diremos que la hidrocefalia es no comunicante. Pero a su vez, la hidrocefalia puede ser no hipertensiva y puede ser compensatoria, lo que antiguamente se llamaba hidrocefalia ex vacuo. Bien, la hidrocefalia compensatoria es la que se produce por reducción del parénquima cerebral, típicamente en los animales viejos o con enfermedades degenerativas, en donde se pierde tejido cerebral y esa pérdida de tejido cerebral es ocupada por un agrandamiento de los ventrículos laterales. En este caso, generalmente hablamos de ventriculomegalia y no de hidrocefalia, porque no está dando signos de aumento de presión intracraneana. ¿Me siguen? Cualquier pregunta tienen la posibilidad de abrir el micrófono y decirlo o escribirlo en el chat, ¿sí? Bien, la hidrocefalia hipertensiva congénita, que es una de las que más frecuentemente vemos en los animales braquicefálicos, ocurre clásicamente
por una interrupción del flujo de líquido cefalorraquídeo, es decir, es una hidrocefalia no comunicante porque no permite la circulación en las aberturas laterales, y esta interrupción del flujo de líquido cefalorraquídeo generalmente se da a nivel del acueducto mesencefálico. Raramente, o como dato curioso, vamos a decir que si bien la hidrocefalia es una de las patologías más frecuentes en razas TOY, en razas braquicefálicas, no tiene el nivel de estudio de otras patologías, y se ha descrito algún tipo de malformación a nivel del acueducto mesencefálico, que en vez de tener la luz bien redonda y libre, está como si tuviera hojitas en un desagüe, como si tuviera horquillas, y eso es lo que interrumpe la circulación a ese nivel. Ese es el defecto congénito y lo que produce la interrupción del flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto mesencefálico. Bien, ¿cómo diagnosticamos la hidrocefalia? La hidrocefalia congénita hipertensiva es relativamente sencilla de reconocer en los cachorros. Fíjense, en estas diapositivas nosotros tenemos imágenes que son muy características, como el cráneo deformado, la fontanela abierta, que en el caso de este animalito se ve claramente a través de la piel, el estrabismo divergente bilateral, el cráneo abalonado. El estrabismo divergente no se produce por una alteración de los músculos extraoculares ni por una parálisis de los nervios que inervan a los músculos extraoculares, sino que sencillamente es un fenómeno mecánico, porque el cráneo cartilaginoso, que se ve expandido por el sistema ventricular distendido, desplaza la órbita hacia lateral y por lo tanto los ojos quedan en esa posición. Es decir, el estrabismo bilateral divergente es consecuencia de la expansión y el desplazamiento de la órbita. En este video vemos un Jack Russell Terrier, aunque no lo quieran creer ustedes, es un Jack Russell Terrier. Fíjense el retraso en el crecimiento. Este era un animalito de 4 meses. Fíjense el cráneo abalonado. Y ahí ustedes ven que tiene colocado una sonda. Vamos a hablar de este tratamiento, pero ven ahí, por debajo de la piel, una sonda que va desde el cráneo hasta el abdomen. Y ya vamos adelantando que esa es una de las cirugías que se puede realizar en este tipo de animales. Entonces, como decíamos antes, en los cachorros, sencillo de reconocer, fíjense este boxer también de 6 meses, la retención en el crecimiento, el cráneo abalonado, ese estado somnoliento, de estuporoso, el estrabismo divergente bilateral, ¿sí? Entonces, estos son los signos clínicos característicos fenotípicos del cachorro con hidrocefalia. Por supuesto que la hidrocefalia puede dar distintos signos clínicos también, supra o infratentoriales, dependiendo de dónde haya una distensión más activa, pero fenotípicamente, desde el aspecto clínico, los cachorros hidrocéfalos hipertensivos son muy fáciles de reconocer. En cuanto al diagnóstico, bueno, obviamente que el diagnóstico por imágenes es el estándar de oro para diagnosticar esta patología. Acá, a la izquierda de la pantalla, nosotros estamos viendo una resonancia normal. Son los ventrículos laterales, este es el acueducto mesencefálico en un perro normal, y aquí vemos un hidrocéfalo en donde los ventrículos laterales están completamente distendidos y la corteza cerebral está completamente atrofiada, con borramiento completo de surcos por el aumento de presión. Aquí tenemos una ecografía en donde se observan los ventrículos laterales, ¿sí? Donde se observa el tercer ventrículo, y aquí está el tálamo. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y tálamo. Entonces, por una ecografía transcraniana, también podemos diagnosticar la hidrocefalia, ya sea que tenga fontanelas abiertas o no las tenga. Y esta es una pieza de necropsia en donde observamos un animal hidrocéfalo. Observen la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Este está completamente liso prácticamente y distendido, a diferencia de este otro, por el aumento del líquido en el sistema ventricular. Y este es el corte transversal en donde observamos
el incremento, la distensión del sistema ventricular, asimétrica en este caso, ¿sí? Y la pérdida de parénquima cerebral justamente por la presión intracraneana. Bien, la hidrocefalia no solamente es congénita, sino también puede ser adquirida. Y en ese caso, la hidrocefalia también puede ser hipertensiva, no comunicante, como en este caso, que hay una meningoencefalitis granulomatosa, con una lesión bien focal en el mesencéfalo que está provocando la obstrucción del acueducto mesencefálico, ¿sí? O un tumor en la base del cerebro, en este caso un meningioma, que produce un agrandamiento por delante del sistema ventricular. Y también puede ser una hidrocefalia hipertensiva adquirida comunicante, como en este caso que hay una tomografía que nos muestra una neoplasia de los plexos coroides. En este caso, la circulación por las aberturas laterales del cuarto ventrículo está libre, por lo tanto la hidrocefalia es hipertensiva adquirida, pero comunicante. ¿Sí? Bien, muchas veces la hidrocefalia no provoca aumento de presión intracraneana. Y en ese caso hablamos de lo que antes se llamaba hidrocefalia ex vacuo o hidrocefalia compensatoria. En este caso tenemos una hidrocefalia compensatoria congénita por una esquisencefalia. La esquisencefalia es un trastorno del desarrollo, es un trastorno de migración neuronal, en donde la corteza cerebral no se forma, queda un agujero literalmente, que puede estar comunicando o no el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo, pero este líquido que reemplaza a esa parte de la corteza y del palio que no se formó, no está ejerciendo aumento de presión intracraneana. Es lo que llamamos esquisencefalia, que puede ser de labios abiertos, si está comunicando el espacio subaracnoideo con el sistema ventricular, o de labios cerrados, si no está comunicando el espacio aracnoideo con el sistema ventricular. Una hidrocefalia compensatoria adquirida es lo que llamamos porencefalia. Es muy parecida desde la imagen a la esquisencefalia, pero la diferencia está en que este agujero en la corteza cerebral no se produce por una falta de desarrollo, sino por una destrucción, que puede originarse por un accidente cerebrovascular, por una malasia, por cualquier situación que destruya el parénquima cerebral. La diferencia a nivel histológico es que la esquisencefalia va a mostrar que el borde del labio que está rodeando a este líquido tiene corteza cerebral, en cambio aquí no tiene corteza cerebral. ¿Por qué? Porque este es un proceso de invaginación en donde hay un defecto de formación de la corteza y este es un fenómeno de destrucción. Esa es la diferencia entre la porencefalia y la esquisencefalia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro cómo se clasifica la hidrocefalia hipertensiva, congénita, adquirida, comunicante, no comunicante, y la hidrocefalia compensatoria, que puede ser congénita o también puede ser adquirida? ¿Está claro esto? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Aquí tenemos una pieza de necropsia de un animal en donde en el corte se ve un hidranencéfalo, un animal que tenía una porencefalia. Fíjense la gran cantidad de líquido en el sistema ventricular que prácticamente ha destruido todo el parénquima cerebral y ha atrofiado el tronco encefálico. Ahora bien, lo que tenemos que tener presente es la diferencia entre hidrocefalia y ventriculomegalia, porque desde que están disponibles las imágenes sofisticadas como la tomografía o la resonancia magnética, probablemente haya un sobrediagnóstico de hidrocefalia. En un trabajo en donde se intentó estandarizar el tamaño de los ventrículos laterales en Beagles normales, se encontró que casi el 50% de los animales normales tenían agrandamiento simétrico o asimétrico de los ventrículos laterales. ¿Sí? Y en otro trabajo, sobre una N de 100, casi el 40% de perros normales tenían asimetrías ventriculares. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno pide una resonancia o una tomografía de cerebro? Que la
el hallazgo de los ventrículos laterales aumentados de tamaño tiene que ser evaluado en el contexto del cuadro clínico, ¿sí? Y para decir que ese aumento o esa distensión del sistema ventricular es realmente una hidrocefalia, en la imagen tiene que haber otras características, además de los signos clínicos, como por ejemplo el borramiento de los surcos cerebrales, que es un signo neto de aumento de presión intracraniana, o el edema intersticial. No sé si llegan a ver cómo en esta tomografía, en esta resonancia, perdón, en secuencia T1, hay una imagen levemente hipointensa alrededor del ventrículo que está marcando el edema intersticial por aumento de presión intracraniana que provoca el desplazamiento del líquido hacia el interior del parénquima cerebral, separando las fibras blancas. Entonces, este edema intersticial y el borramiento de surcos son signos imagenológicos de aumento de presión intracraniana que nos está diciendo que estas dos resonancias magnéticas corresponden no a un ventrículo megálico, sino a un hidrocéfalo. ¿Está claro este concepto? ¿Sí? Bueno, ¿cómo tratamos la hidrocefalia? Básicamente, podemos recurrir a 2 o 3 estrategias. La primera estrategia es drenar el líquido, ¿sí? Y eso lo podemos hacer disminuyendo la producción de líquido cefalorraquídeo o aumentando su eliminación. Cualquiera de esos objetivos lo cumplimos con diuréticos o con corticoides. ¿Sí? Los diuréticos de asa, como la furosemida, tienen el mismo efecto que la prednisolona de aumentar la eliminación de líquido y por lo tanto contribuyen a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Mientras que la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, recuerden que al principio de todo les dije el rol que tenía la anhidrasa carbónica en la formación de líquido, al inhibir la anhidrasa carbónica, disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo en casi un 30%. El omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, también hace un trabajo similar a la acetazolamida con muchos menos efectos adversos. Si bien la función del omeprazol como disminución de líquido cefalorraquídeo está controvertida, la mayoría acepta que este es un efecto adicional del omeprazol y por lo tanto se utiliza en el tratamiento. Muchas veces la hidrocefalia, además de provocar aumento de presión intracraniana, provoca convulsiones y deja un foco epileptógeno. Por lo tanto, es frecuente que al tratamiento de diuréticos, ya sea de ASA o inhibidores de la anhidrasa carbónica o omeprazol o prednisolona, haya que agregarle anticonvulsivantes como el fenobarbital o cualquiera de ellos. Y en los casos extremos, en los cuales no responde al tratamiento médico, bueno, se recurre a la cirugía. La cirugía es mucho más sencilla que en humanos. Se trata de poner un catéter que va desde la cavidad del cuarto ventrículo, como se ve en esta foto, que es gentileza de la doctora María Elena Martínez. Se hace una perforación en el cráneo, se introduce el catéter, se deja como un rulo, porque como esto es en animales cachorros, es para evitar que el crecimiento desplace la sonda. Se tuneliza por debajo de la piel y esa sonda se aboca al abdomen, de manera que el líquido cefalorraquídeo drena a la cavidad abdominal. En el caso de los animales, que son cuadrúpedos, no necesitan la colocación de una válvula, que encarece muchísimo esta cirugía, como sí es necesaria en el humano, que es bípedo. En la gente, por la diferencia de presión entre la cabeza y el abdomen, si la bajada de líquido fuera muy brusca, el efecto de vacío podría provocar una herniación del cerebro y por lo tanto se coloca una válvula para disminuir la velocidad de drenaje de líquido. En los animales que son cuadrúpedos y la diferencia de altura entre la cabeza y el abdomen no es demasiado importante, simplemente con el gradiente de presión es suficiente y no hace falta colocar una válvula, de manera que la cirugía es mucho más sencilla y mucho más económica. Como les decía antes, la cirugía se reserva para aquellos casos en donde no hay respuesta
al tratamiento médico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. Entonces, el tema de la hidrocefalia es relativamente corto. Para concluir y a modo de resumen, diremos que el diagnóstico de hidrocefalia es bastante sencillo en los cachorros, que tiene un aspecto clínico clásico, aunque en adultos jóvenes tiene alguna dificultad justamente porque no tienen ese fenotipo característico. El diagnóstico por imágenes, aún con sus limitaciones, es imprescindible para confirmar la hidrocefalia y para clasificarla. Las limitaciones son justamente la interpretación de si realmente estamos en presencia de un hidrocéfalo o un ventrículo megálico, y ya hemos dicho cómo lo resolvemos. No es una sonda especial, es una sonda de silicona, hay distintos tipos, pero no es una sonda especial. Alejandro me pregunta cómo ayuda el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, que en definitiva intercambia iones de hidrógeno con dióxido de carbono, por lo tanto cumple una función similar a la inhibición de la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Bien, es muy importante, como decíamos antes, interpretar los hallazgos de las imágenes en el contexto de todo el cuadro clínico para no sobrediagnosticar y no confundir un ventrículo megálico con un hidrocéfalo. Marvel me pregunta cuál es la proyección de vida. Bueno, en realidad depende del cuadro clínico. Hay hidrocéfalos que son incompatibles con la vida, hay hidrocéfalos que tienen signos de muy pequeñitos, pero con el tratamiento responden muy bien y pueden hacer una buena vida, tanto en cantidad como en calidad, y otros en donde el tratamiento es muy dificultoso, y si bien uno les puede dar una buena calidad de vida, la cantidad de vida se acorta. En realidad depende de cada caso en particular. La hidrocefalia en sí misma tiene un pronóstico reservado a favorable, no se puede generalizar. En la actualidad existen muchas alternativas terapéuticas que varían en eficacia, pero en general, como les decía, suelen dar muy buen resultado. Desde los diuréticos a los diuréticos con corticoides y combinación con antiepilépticos, y eventualmente la cirugía. ¿Sí? Muy bien, pasamos ahora al segundo tema, que es el de gliomas. ¿Sí? Y antes de hablar específicamente de los gliomas, vamos a decir que las neoplasias intracraneanas varían mucho en incidencia según el autor que uno considere. Por ejemplo, hay autores que dan una prevalencia o una incidencia del 0,015%, otros dicen que va al 3%. Es decir, realmente la incidencia es bastante variable, de acuerdo al autor que uno consulte. Sin embargo, en donde hay un acuerdo generalizado, es en el que la neoplasia glial es el segundo tipo más frecuente y es mucho más común en razas braquicefálicas. Es decir, el glioma se asocia automáticamente a los braquicefálicos como el Boxer o el Boston Terrier. ¿Sí? En una evaluación sobre 9.547 perros, 9.574 perros, ¿sí? A lo largo de 14 años, un estudio muy, muy numeroso, donde se evaluaron 435 casos de neoplasias intracraneales, se vio que la prevalencia general, es del 4,5%, ¿sí? Que las neoplasias primarias tienen una prevalencia de 2,3%, y casi el 3% se da en perros de más de un año, y las neoplasias secundarias tienen una prevalencia muy similar, ¿sí? Tanto en edad como en prevalencia general. Entonces, podríamos decir que las neoplasias primarias tienen una prevalencia muy similar a las de las neoplasias secundarias. Con respecto a las neoplasias gliales, realmente son mucho menos frecuentes que otros tumores como los meningiomas, que por lejos son los más frecuentes. Sin embargo, la prevalencia general es del 0,9%, sube un poquitito más, apenas 0,1% en los perros mayores de un año, y constituyen un poco menos del 40% de las neoplasias primarias intracraneanas. ¿Sí? La característica es que aparecen a una edad mediana de 7 a 8 años,
y en los perros de esa edad tienen una prevalencia del 2%. Fíjense la diferencia de la prevalencia general con respecto a la prevalencia en perros de esa edad, y son más frecuentes en perros grandes, ¿sí? De 25 a 30 kilos. No digo que es imposible encontrarlos, pero es mucho más fácil encontrarlos en un American Pitbull, en un Boxer, que en un Pug o en un Bulldog francés, aunque también aparecen en este tipo de razas. Pero en los perros de ese peso tienen una prevalencia de casi el 2%. Y las razas grandes tienen un odds ratio, es decir, una razón de probabilidades, 1,5 mayor con respecto a las razas pequeñas. Estos son los datos epidemiológicos con respecto a las neoplasias gliales. En un trabajo interesante, con una buena cantidad de muestra, se vio que estas razas, Boxer, Boston Terrier, Bulldog francés, Bulldog inglés y el Toy Spaniel inglés, tienen un riesgo relativo mucho mayor que todo el resto de las razas con respecto al padecimiento de neoplasias gliales intracraneanas. De manera que estas son las razas que con más frecuencia presentan gliomas cerebrales. Así que atención, cuando ustedes reciben un Boxer, un Boston Terrier, un Bulldog francés, un Bulldog inglés de 6, 7 años, que empieza en forma abrupta, con convulsiones o con signos supratentoriales, bueno, uno de los diagnósticos diferenciales más probables es la presencia de un glioma, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos los tumores cerebrales? Bueno, por la clínica, obviamente. Es lo que decíamos anteriormente, los gliomas generalmente están localizados en el prosencéfalo, en los hemisferios cerebrales, y por lo tanto es muy frecuente que den signos supratentoriales, depresión del sensorio, crisis cerebrales generalizadas o focales, marcha circular, apoyo de cabeza contra los rincones, signos de aumento de presión intracraneana, todos signos supratentoriales, ¿sí? Desde el punto de vista de la imagen, los oligodendrogliomas y la mayoría de los astrocitomas se localizan en el cerebro y en el tálamo. Es poco frecuente que se ubiquen en el cerebelo y en el tronco encefálico. En general, la localización es intraaxial, es decir, son tumores que crecen desde adentro hacia afuera, no como los meningiomas que son extraaxiales, porque crecen de afuera hacia adentro, e involucran tanto la sustancia gris como la blanca, y característicamente los gliomas los encontramos en las imágenes cerca de los ventrículos laterales. Desde el punto de vista de la intensidad, son hipointensos en T1, es decir, son grises oscuros o negros en T1, y blancos en T2 y en FLAIR, ¿sí? Es decir, son hiperintensos en T2 y en FLAIR, y cuando se aplica la sustancia de contraste, el realce es heterogéneo, puede ser anular, puede ser con cavitaciones, pero no tienen un realce homogéneo como tienen la mayoría de los meningiomas, ¿sí? Y el edema perilesional, que durante muchísimos años se consideró un signo de malignidad y muy frecuentemente asociado a los gliomas, hoy sabemos que si bien está comúnmente presente en los gliomas, no es específico, porque los meningiomas también pueden tener edema perilesional, al igual que cualquier tipo de tumor. Entonces, esas son las características en la imagen. Estos son gliomas en tomografía computada. Observen cómo aquí se ve una masa intraaxial, ¿sí? Heterogénea, hipodensa, con un anillo hipodenso, ¿sí? En la tomografía computada, irregular en este corte, raro, es una neoplasia tipo glioma en el cerebelo, ¿sí? Muy irregular, hipodensa en la tomografía computada. En la resonancia magnética, ahí tenemos varias, en T1, una imagen intraaxial, heterogénea, cavitada, fíjense en el interior que tiene áreas más hipointensas que otras, áreas de calcificación, que son esas blancas, y está colapsando el ventrículo lateral. Recuerden que habíamos dicho que se veían típicamente cerca de los ventrículos laterales. Esta imagen en T2 es hiperintensa, bien hiperintensa,
¿sí? Aquí tenemos otra imagen periventricular, intraaxial, bien hipointensa en la sustancia blanca alrededor del ventrículo, hiperintensa en T2. Esas son las imágenes típicas de glioma. Ahora bien, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si bien algunos tumores presentan imágenes típicas, y es la que se describe en la caracterización imagenológica, no hay ninguna característica que tenga que ser considerada como patognomónico de un tipo específico de neoplasia cerebral. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque las imágenes características de los meningiomas, por ejemplo, se observan en una amplia variedad de tumores intracraneanos. Por lo tanto, es muy importante asumir que una imagen tiene sus limitaciones y no es una histopatología, y que muchas veces un glioma se puede confundir con un meningioma, porque como vemos en esta segunda parte del texto de la diapositiva, los gliomas muchas veces tienen características semejantes a los meningiomas y a muchos otros tumores, y por lo tanto, cuando uno hace un diagnóstico a partir de la imagen, tiene que ser muy cauto y considerar las limitaciones de este método de diagnóstico complementario, ¿sí? Está largamente demostrado que las imágenes de alta complejidad son sistemáticamente subóptimas, ¿sí?, en cuanto a especificidad y sensibilidad para diagnosticar este tipo de patologías. Por lo tanto, es realmente difícil o inclusive imposible diferenciar entre una enfermedad neoplásica o una inflamatoria en base exclusivamente a las características de las imágenes. Y esto es particularmente cierto en los braquicefálicos, teniendo en cuenta que la mayoría de los braquicefálicos, además de tener una predisposición a tener gliomas a una edad relativamente joven, también tienen la particularidad de presentar distintos tipos de meningoencefalitis inmunomediadas. Y muchas veces la diferenciación entre una y otra es sumamente difícil en base a las imágenes, de manera que es frecuente que los expertos equivoquen el diagnóstico. Entonces esto hay que tenerlo muy presente cuando interpretamos una imagen. Por eso, el diagnóstico del glioma en la actualidad se realiza en base a lo que en medicina humana se llama diagnóstico por capas y diagnóstico integrado. Nosotros en medicina veterinaria estamos un poco lejos de esta realidad, pero vale la pena nombrarlo porque seguramente es lo que va a venir en un futuro. El diagnóstico por capas es sencillamente hablar de 4 capas en las que la cuarta, o la primera, mejor dicho, a la inversa, es el diagnóstico integrado, que incluye el diagnóstico de las otras 3. La segunda capa, ¿sí? La segunda capa sería un sistema de clasificación que se basa en la apariencia histológica del tumor, es decir, se basa en la célula de origen del proceso tumoral, y por eso en esta clasificación del grado 2 vamos a tener tumores neuroepiteliales, como los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los oligoastrocitomas, etcétera, etcétera. Los tumores de los nervios craneanos y paraespinales, como el schwannoma, neurofibroma, perineurinoma o tumor de vaina nerviosa, los tumores meningios, los linfomas y neoplasias hematopoyéticas y los tumores metastásicos. Es decir, este sistema de clasificación se basa en la apariencia histológica y tiene como punto de partida la célula de origen del proceso tumoral. Esto se combina con el criterio histológico de malignidad, es decir, el grado de la Organización Mundial de la Salud, que está asociada al pronóstico. Y así tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, en donde el grado 1 es el más benigno y el grado 4 es el más maligno, ¿sí? Bien, fíjense entonces que si nosotros cruzamos la histología con el grado de la OMS, vamos a tener que muchos gliomas, ¿sí?, son tan malignos como algunos meningiomas malignos, ¿sí? Y algunos gliomas son tan benignos como la mayoría de los meningiomas. Es decir, no hay que asociar automáticamente glioma al tumor más maligno,
sino que tiene que ser clasificado no solo histológicamente, sino también por grados de la OMS. Y de esta manera vamos a ver que si bien la mayoría de los gliomas son más malignos que el resto de los tumores, hay algunos gliomas que tienen un comportamiento más benigno. Este entonces es una capa de clasificación. Ahora bien, hace mucho tiempo se descubrió que el diagnóstico puede ser más preciso y puede optimizarse mediante la identificación de marcadores moleculares o eventos genéticos que son específicos del tipo y del grado histológico del tumor. Y con eso se puede mejorar muchísimo la clasificación, y sumado a esto, pueden guiar hacia una terapia específica y a predecir el pronóstico. Entonces, ¿en qué consiste esto? La capa 3 de diagnóstico son los marcadores moleculares, ¿sí? Mediante estos marcadores moleculares, que se utilizan mediante las técnicas de inmunohistoquímica, se organizan grupos de tumores que tienen la particularidad de compartir características biológicas comunes. Este trabajo del 2017 es interesante porque lo que hizo fue agrupar distintos tipos de tumores en base a características biológicas, y se identificaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de tumores. ¿Cuál es el inconveniente de estos marcadores moleculares? Fíjense que muchos tumores comparten grupos, o sea, hay muchos tumores que están en varios grupos a la vez, ¿sí? Y ahí tenemos distintos marcadores sugeridos para la diferenciación entre combinaciones de diagnósticos diferenciales de neoplasias del sistema nervioso canino. Ahora, fíjense que, por ejemplo, el meningioma, el oligodendroglioma, también acá el meningioma, el glioma, comparten marcadores moleculares. De manera que la conclusión de este trabajo es que, si bien en una situación ideal uno esperaría que los tumores del mismo tipo estén en el mismo grupo y tumores de otro tipo estén en un grupo diferente, la gran heterogeneidad y la superposición de los perfiles de expresión inmunistoquímica de los tumores en este análisis demostraron que la tinción con hematoxilina y eosina sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico definitivo, y que la inmunohistoquímica sola, inclusive utilizando una gran multitud de marcadores como en este trabajo, son insuficientes para un diagnóstico definitivo. Entonces, aquí tenemos una capa superior con inmunohistoquímica, pero sin embargo esta capa superior no demuestra ser mejor que la tinción histológica con hematoxilina y eosina. Ahora bien, en las últimas décadas los investigadores pudieron identificar distintas alteraciones genéticas y epigenéticas que ayudan a caracterizar cohortes de tumores con distinta evolución, es decir, hay marcadores genéticos que son pronósticos, y subgrupos de tumores que tienen diferente respuesta a tratamiento. Es decir, hay marcadores que son pronósticos y marcadores que son predictivos de la respuesta al tratamiento. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, presentó una clasificación nosológica que introduce la necesidad de contar con estudios de biología molecular, particularmente las mutaciones de genes determinados, que son los que le muestro en este cuadro, esta diapositiva. Y este tipo de genes, el gen IDH1, IDH2, la codeleción IP y Q9, las mutaciones en los genes que codifican las variantes del listón H3, han realmente revolucionado el conocimiento sobre especialmente los tumores gliales. Entonces, acá tenemos un sumario de los biomarcadores de tumores, especialmente los gliomas. Por ejemplo, las mutaciones IDH1 son indicativos de mejor pronóstico, porque la presencia de esta mutación reduce la angiogénesis. El promotor de la metilación MGMT, esta es una enzima reparadora, y la metilación inhibe los procesos de reparación de ADN, por lo tanto, esta mutación indica malignidad.
La codeleción IP19Q es indicativa de oligodendroglioma, o sea, los que tienen esta mutación son sin duda oligodendrogliomas. La amplificación del factor EGFR está alterado en algunos glioblastomas y por lo tanto es una diana para un tratamiento específico. El gen PTEN es un supresor tumoral y su mutación favorece la reparación de ADN del tumor, por lo tanto los tumores que tienen esta mutación son más benignos. La mutación ATRX mantiene la integridad de la cromatina en la replicación del ADN y por lo tanto la mutación es oncogénica. El gen TP53, sus mutaciones corresponden a glioma, que son astrocitos, ¿sí? Y finalmente la mutación en la histona 3 impide la represión de determinadas áreas del genoma y por lo tanto es un indicador de malignidad. Hoy en día entonces estos biomarcadores son fundamentales para conocer el comportamiento del tumor y por lo tanto la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en la actualidad incluye no solamente la variante histológica, sino también la mutación genética. ¿De acuerdo? Entonces, esta clasificación es mucho más compleja. Y si nosotros asociamos la clasificación de la OMS en cuanto a marcadores con la gradificación, vamos a tener la asociación de determinadas mutaciones con mayor o menor malignidad. Entonces, esta es la clasificación de tumores que en la actualidad está vigente en medicina humana y que seguramente en poco tiempo va a ser moneda corriente en medicina veterinaria. De manera que el algoritmo diagnóstico de un tumor intracraniano debería ser de esta naturaleza. Si nosotros sacamos un glioma intracraniano de un adulto, se hace la histología, se clasifica, se hace el estado IDH, si está mutado o no está mutado. Si está mutado, se verifica la codeleción 1P19Q o la mutación ATR-TP53 para diferenciar entre oligodendrogliomas y astrocitomas, y así llegamos a una clasificación mucho más precisa de gliomas difusos, astrocitomas u oligodendrogliomas y glioblastomas. Y en los gliomas intrapediátricos es fundamentales las mutaciones de la histona 3. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la investigación en perros está dirigida en los últimos años a comparar, ¿sí?, los gliomas humanos con las características moleculares de los gliomas espontáneos caninos. Y estos estudios han llegado a la conclusión que el glioma canino es muy semejante al glioma pediátrico, en base a la tasa de mutaciones y a la metilación del ADN. ¿Sí? De manera que los tumores gliomas del perro comparten muchas de las características con los gliomas pediátricos. Entonces, en definitiva, lo que le quiero contar es que la clasificación de las neoplasias del sistema nervioso es fundamental para comprender el comportamiento del tumor y por lo tanto para predecir una respuesta al tratamiento. Y la clasificación actual combina la calificación histológica con la genética molecular e introduce, como dijimos, el diagnóstico en capas y el diagnóstico integrado. Fíjense, capa 2, clasificación histológica, capa 3, la gradificación, capa 4, la información molecular, y la capa 1 es el diagnóstico integrado, que combina toda la información del tejido y nos dice, en definitiva, el tipo de tumor confirmado por la información molecular. ¿De acuerdo? Bien, vamos a una cosa más terrenal y más accesible. ¿Cómo es el tratamiento de los gliomas? Los gliomas en general son bastante difíciles de tratar y la realidad es que aunque contemos con quimioterápicos para tratar gliomas, por todo lo que les decía antes, nosotros no podemos predecir cómo va a ser la respuesta al tratamiento, porque probablemente la genética del tumor determine la susceptibilidad de ese tumor, por ejemplo, a la mustina o a otro tipo de quimioterápicos. De cualquier manera, un estudio relativamente reciente de Dewey y colaboradores
nos dice que utilizando la lomustina por vía oral, ¿sí? La incorporación de la lomustina al protocolo del tratamiento da una sobrevida bastante mayor que aquellos que reciben tratamiento sintomático. Por ejemplo, corticoides, diuréticos y anticonvulsivantes. Fíjense, una mediana de 138 días contra una mediana de 35 días, un promedio de 186 días contra un promedio de 63 días. Nosotros en Argentina tenemos lomustina, la hemos utilizado, y en una N de 21 perros nos ha dado una mediana de sobrevida de 121 días, ¿sí? Y de estos 21 perros, 7 perros todavía se encuentran vivos. Fíjense, este es uno de los perros estrella del tratamiento, este era el glioma antes de administrarle lomustina, y este es el glioma después de darle lomustina. ¿Esto significa que todos los perros tratados con lomustina van a presentar esta reducción? No, como les dije antes, definitivamente no, porque depende de características del tumor, que si no hacemos la caracterización molecular, estamos en imposibilidad de conocimiento acerca de cómo va a responder, pero la lomustina es una herramienta que podemos usar. La dosis es de 70 miligramos por metro cuadrado, 50-70, se da en ciclos cada 21 días las 3 primeras las 3 primeras ingestas, porque es vía oral, y después se hace cada 28 días. Y lo que hay que controlar es el hemograma, porque lo que puede suceder es que la lomustina reduzca severamente los glóbulos blancos y a veces necesitan tratamiento con estimulantes de las colonias de granulocitos. Esto en general lo vemos muy frecuentemente en bulldog francés y no en otras razas, ¿sí? Hay trabajos también que han utilizado los receptores de tirosinquinasa para el tratamiento de los tumores caninos, ¿sí? Y nos dicen que distintos receptores de tirosinquinasa están expresados en distintos tipos de meningiomas, inclusive en gliomas, como en astrocitomas o glioblastomas multiformes en distintas razas de perros. Por lo tanto, los inhibidores de los receptores de tirosinquinasa no solamente sirven para los meningiomas, sino también pueden llegar a servir para los gliomas. Concretamente, nosotros tenemos experiencia con el imatinib, que se usa a dosis de 10 miligramos kilo por día o día por medio, ¿sí? Y realmente puede llegar a dar una buena respuesta en los meningiomas, pero también en los gliomas. También se puede utilizar hidroxiurea, pero el tratamiento de elección para gliomas es básicamente lomustina e inhibidores de receptores de tirosinquinasa. Entonces, a modo de síntesis y para ir concluyendo, antes de pasar a las preguntas, diremos que el diagnóstico de una neoplasia del sistema nervioso central es relativamente sencillo, siguiendo un protocolo adecuado y exhaustivo, porque los tumores aparecen en determinada edad, en las razas braquicefálicas, 6 a 8 años, dan signos supratentoriales. En las imágenes es relativamente sencillo reconocerlos, aunque dijimos que tenía sus limitantes, pero la verdad que el diagnóstico de una neoplasia en general, sin ponerle nombre y apellido, es relativamente sencillo, ¿sí? El diagnóstico por imágenes, aún con sus limitaciones, es fundamental para la aproximación diagnóstica. Y si nosotros accedemos a la cirugía, el diagnóstico postquirúrgico es fundamental para poder emitir un pronóstico adecuado y para optimizar el tratamiento. Y cuanto mayor cantidad de pruebas hagamos sobre esa pieza de biopsia, mayor información, mayor conocimiento del tumor y mayor precisión en el tratamiento vamos a poder tener por todo lo que dijimos anteriormente. Y tengan en cuenta que hoy en día existen muchas alternativas terapéuticas y distintas alternativas terapéuticas que son variables en eficacia de acuerdo al tipo de neoplasia, pero siempre tienen que ser ofrecidas al propietario. Cirugía, cuando es posible, tratamiento descompresivo con diuréticos, corticoides, anticonvulsivantes, quimioterápicos como la lomustina, imatinib, hidroxiurea, ¿sí? Todo ese tipo de tratamiento no solamente aumenta la cantidad de vida, sino que mejora notoriamente la calidad de sobrevida, que es lo que nosotros buscamos para un paciente con un tumor cerebral. Muy bien.
Dejo de compartir pantalla y quedo atento a sus preguntas. Si ustedes quieren abrir la cámara, yo encantado de verlos y oírlos. ¿Preguntas? Bueno, por el momento no hay preguntitas, pero entonces, bueno, abrimos el espacio para que todos se animen a preguntarle al doctor. Recordemos que estos espacios son para eso, para que aprovechemos y le preguntemos al doctor cualquier inquietud que tengamos. Esperemos a ver un momentico, doc. ¿Cómo no? Bueno, cuando no hay preguntas yo tengo que asumir o que están todos dormidos. Hay 29 en la sala. Bueno, quizá tengo la virtud de hacer dormir simultáneamente a 29 todos juntos, o la exposición fue tan clara que no quedaron preguntas. ¿Cuál de las dos será? Bueno, acá aparecen las preguntas. Juan Antonio dice, doctora. Bueno, soy doctor primero, no doctora. ¿En la cirugía el cambio de presión inversa desde el abdomen se da? No. No, justamente porque por la diferencia de altura. No hay manera que en el abdomen se genere tanta presión que vuelva hacia el cerebro. ¿Sí? Primero, por la diferencia de altura, que si bien no es determinante, hay una diferencia. Y por otra parte, recuerden que en la hidrocefalia hay un aumento de presión en el cerebro que pulsa el líquido cefalorraquídeo hacia caudal. Por lo tanto, es imposible que haya una presión inversa. ¿Sí? Marité dice, en estos casos sirve el levetiracetam como anticonvulsivante. En realidad, cualquier anticonvulsivante se puede usar. Ustedes saben, no es el tema de la clase, pero ustedes saben que el levetiracetam es un fármaco antiepiléptico de tercera línea, no es ni por asomo el más efectivo ni el más económico. En cuanto a efectividad, son muchísimo más efectivos el fenobarbital o el bromuro de potasio, que son los fármacos antiepilépticos de primera y segunda línea. Sí, el levetiracetam tiene menos efectos adversos, tiene menos sedación, y tal vez en un animal que ya tiene depresión, debilidad, por el cuadro tumoral, el levetiracetam podría ser un buen adyuvante, pero no esperen una gran eficacia con este tipo de antiepilépticos. Marité? ¿Alguna otra pregunta? Igual, doc, sabes que esto queda subido en la plataforma, entonces cualquier pregunta te la haremos llegar, listo. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Ay, mira, acá hay otra. Doctor, ¿la hidrocefalia sin tratamiento siempre es progresiva o hay casos en que se puede detener o avanzar lentamente? Hay casos en donde la presión intracraneana se estabiliza, ¿sí? Recuerden que el cerebro tiene mecanismos de compensación, ¿eh? Y realmente con la maduración muchas hidrocefalias mejoran y se puede dejar el tratamiento, pero no podemos hacer generalizaciones. Cada caso es distinto, de manera que si bien muchas hidrocefalias pueden ceder o estancarse y mejorar espontáneamente, otras necesitan tratamiento de por vida y otras son absolutamente resistentes al tratamiento. De manera que realmente hay que analizar caso por caso y no se pueden hacer generalizaciones. Pero está la posibilidad en que se pueda detener o avanzar lentamente. ¿Sí? Por nada. Bueno, doc, ¿hay algún tiempo de espera con respecto? Ahí te son otras preguntitas.
En realidad son comentarios. Gracias, doctor Wing, por la charla, muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos, muy interesante. No, gracias No, a ustedes por hay estar. unita. ¿Eh? Marit lo dice, ¿hay algún tiempo de espera con Ah, sí, respecto a la edad? ahí. No, 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 digamos, no hay tiempo de espera. Cuando hay signos clínicos hay que empezar a tratar, aunque el animal tenga 3 días, 4 días, 45 días. Cuando aparecen los signos hay que empezar a tratar. Esto no admite demora. Es decir, hay que iniciar el tratamiento en cuanto aparecen los signos clínicos. Perdón, me había salteado esa pregunta. No, tranquilo, sino que fueron muchos mensajes al mismo tiempo, entonces se pierde. Eso puede pasar. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos en esta noche. De verdad que esta sesión ha sido de gran ayuda para nosotros, de gran aprendizaje. Te agradecemos por acompañarnos, por enseñarnos y, y nos vemos en una próxima charla. Bien, creo que no hay próxima, así que por lo menos mía. De manera que Pero seguimos diplomados, para que ellos se queda animen. agradecer la invitación y bueno, y agradecerles a ustedes por estar de aquel lado. Así que muchas gracias a los organizadores por invitarme, gracias a los participantes por escucharme y nos veremos en próximos eventos. Mis Claro saludos que sí. virtuales. Igualmente, un abrazo desde la lejanía. Que tengas una feliz noche para ti y a los asistentes igualmente. Espero que tengan una feliz noche y igualmente invitarlos a la próxima charla que será el jueves 26 de mayo. Esta sesión será al mediodía en Latinoamérica, entonces para que lo tengan en cuenta va a ser a las 12 del mediodía, entonces para que nos conectemos y aprendamos un poquito de Sonia. Espero que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Adiós.